Trigonometría. Vamos a ver lo que es un ángulo. Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con origen común. A las semirrectas se las llama lados y al origen común vértice. El ángulo es positivo si se desplaza en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj. Sin embargo, el ángulo es negativo en caso contrario. Hablamos ahora de la medida de ángulos. Para medir ángulos se utilizan las siguientes unidades. El grado sexagesimal. Si se divide la circunferencia en 360 partes iguales, el ángulo central correspondiente a cada una de sus partes es un ángulo de un grado sexagesimal. Y un grado tiene 60 minutos, se representa con una coma superior, y un minuto tiene 60 segundos, que se representa con dos comillas superiores. ¿Qué es un radián? Pues un radián es la medida de un ángulo cuyo arco mide un radio. Es decir, que toda la circunferencia van a ser 2 pi radianes, 360 grados. Por lo tanto, pi radianes será igual a 180 grados, alfa radianes serán 30 grados, por ejemplo. Bueno, pues entonces pi partido alfa ha de ser igual a 180 partido 30, despejando alfa queda que es 30 por pi partido por 180, es decir, pi sextos radianes. Análogamente se puede pedir el paso contrario, a ver cuántos grados son pi tercios radianes. Entonces estableceremos la misma proporción, pero pi será a pi tercios como 180 es a alfa grados, de donde alfa será igual a 180 grados por pi tercios partido por pi, es decir, 60 grados. Vamos a hablar de las razones trigonométricas y para ello siempre nos vamos a fijar en un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, lo vamos a llamar A pequeña y el ángulo recto A mayúscula, y después los otros vértices los llamamos B y C, su lado opuesto correspondiente B minúscula, C minúscula. Entonces se define el seno del ángulo B como el cateto opuesto partido por la hipotenusa, es decir, B pequeña partido por A. El coseno de B se define como el cateto contiguo partido por la hipotenusa, es decir, C partido por A. La tangente de B se define como el seno de B entre el coseno de B, o lo que es lo mismo como el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, es decir, B partido por C. La cotangente de B es la inversa de la tangente, 1 entre la tangente de B, es decir, el coseno de B entre el seno de B. Es lo mismo que decir cateto contiguo entre cateto opuesto y es lo mismo que escribir C partido por B. La secante del ángulo B será igual a la inversa del coseno de B y por lo tanto será la hipotenusa partido por el cateto contiguo, es decir, A partido por C. Y la cosecante de B será la inversa del seno de B, que se puede escribir como la hipotenusa partido por el cateto opuesto, es decir, A partido B. Razones trigonométricas de cualquier ángulo. Se llama circunferencia goniométrica a aquella que tiene su centro en el origen de coordenadas y su radio es la unidad. En la circunferencia goniométrica los ejes de coordenadas delimitan 4 cuadrantes que se enumeran en sentido contrario a las agujas del reloj. Los triángulos QOP y TOS son triángulos semejantes. Los triángulos QOP y T'OS' también son triángulos semejantes. El seno va a venir designado por la ordenada y el coseno va a venir designado por la abscisa X. Claro está que tanto el seno como el coseno no pueden ser superior al radio ni a 1 ni a menos 1. Vamos a ver qué líneas son sobre la circunferencia goniométrica las razones trigonométricas que hemos visto antes. Entonces suponemos la circunferencia goniométrica de antes con un ángulo situado en el primer cuadrante y el seno del ángulo central alfa será precisamente la magnitud PQ, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es OP. Y entonces será igual a PQ partido por el radio, que
de la circunferencia, que además, como sabemos, es 1, pues nos queda que el seno de alfa es precisamente la línea PQ. De manera análoga, el coseno de alfa será OQ partido por OP, pero OP de nuevo vuelve a ser el radio de la circunferencia, que es 1, por lo tanto queda OQ. La tangente de alfa va a ser PQ partido por OQ, pero podemos decir que va a ser ST partido por OT, por la semejanza que hay en los triángulos, y eso es igual a ST partido por R, luego eso es igual a ST. La cosecante de alfa es la inversa del seno, es decir, OP partido por PQ, pero eso, por la semejanza de triángulos, es lo mismo que decir que es OS' entre OT', y eso es igual a OS' entre el radio, que es la unidad, por lo tanto será la línea OS'. ¿Y la secante de alfa? Pues la secante de alfa será OP partido por OQ. Por la semejanza de los triángulos que hemos dicho anteriormente, será OS entre OT, es decir, OS entre el radio, que es 1, por lo tanto nos quedará OS. Y por último, la cotangente de alfa, que será igual a OQ partido por PQ, precisamente la inversa de la tangente. Y por la semejanza de los triángulos que hemos hablado en la diapositiva anterior, será S'T' partido por OT', en cuyo caso será S'T' partido por R, y el radio es la unidad. Luego nos quedará que la cotangente es la magnitud S'T'. Aquí mismo se puede observar que tanto el seno de alfa como el coseno de alfa no pueden ser ni más pequeños de -1 ni superiores a 1, precisamente porque como mucho se alcanzará el radio de la circunferencia goniométrica. Analizaremos ahora el signo de las razones trigonométricas. Nos vamos a situar en el primer cuadrante. Un ángulo del primer cuadrante, entonces observamos que tiene el seno positivo y el coseno también positivo. Sin embargo, si consideramos un ángulo del segundo cuadrante, observamos que el seno también es positivo, puesto que se sitúa por encima del eje de las X, mientras que el coseno nos sale negativo, puesto que se sitúa al otro lado del origen en el eje de las abscisas de las X. En el tercer cuadrante, el seno es negativo, la vertical que hemos considerado, y el coseno también es negativo. Y en el cuarto cuadrante, el seno es negativo, mientras que el coseno resulta ser positivo, puesto que se encuentra situado a la derecha del origen. A continuación vamos a señalar las razones trigonométricas de los ángulos más típicos, el de 0 grados, 90, 180 y 270. Y para ello nos situamos en la misma circunferencia goniométrica. El seno de 0 grados observamos que casi no hay altura, es decir, es 0, mientras que el coseno alcanza todo el radio de la circunferencia goniométrica, que sabíamos era 1. Bien. La tangente sería, por lo tanto, la tangente de 0 sería, por lo tanto, 0 entre 1, que es 0. Vamos a analizar lo que ocurre en pi radianes o 90 grados. En 90 grados observamos que el seno vale 1, el coseno pues no hay anchura sobre el eje de las X, por lo tanto vale 0, y la tangente sería el cociente 1 entre 0, que es que se dispara y crece muy rápidamente, sería infinito. Ahora a continuación vamos a ver lo que ocurre en el ángulo de 180 grados. Entonces observamos que en 180 grados el seno es 0, puesto que carecemos de altura. El coseno va a ser -1, el radio de la circunferencia, pero situado a la izquierda del origen, y por lo tanto la tangente de 180 será el cociente del seno entre el coseno, es decir, 0 entre -1, que nos dará 0. Y por último observaremos las razones trigonométricas de 270 grados, que sería
el seno menos 1, porque cae en el eje de ordenadas pero hacia abajo del eje de abscisas. El coseno va a ser 0, puesto que no hay anchura horizontal sobre el eje de abscisas, y la tangente sería el cociente de menos 1 entre 0, que es menos infinito. Vamos a demostrar ahora el valor de las razones trigonométricas de los ángulos más característicos, es decir, de 30, 45 y 60 grados. En primer lugar, observemos el seno, coseno y tangente de 30 grados y de 60. Para ello dibujamos un triángulo equilátero ABC, en donde cada uno de sus tres ángulos mide 60 grados, y si trazamos una altura del mismo, H, el ángulo del vértice A por el que la hemos trazado queda dividido en dos partes iguales, de 30 grados cada uno. Recurriendo al teorema de Pitágoras, tenemos que la altura H será igual a la raíz cuadrada de L al cuadrado menos L medios al cuadrado. Es decir, eso es igual a raíz cuadrada de 3L cuadrado partido por 4, y eso es igual, la L sale fuera y la raíz de 4 es 2, por lo tanto quedaría raíz de 3 partido por 2 por L. Entonces analizaremos el seno de 30 grados. El seno de 30 grados da el cateto opuesto, que es L medios, entre la hipotenusa, que es L, y eso es igual a 1 medio. De idéntica forma podemos obtener el seno de 60 grados, que será el cateto opuesto, que es precisamente H, es decir, la raíz de 3 partido por 2 y por L dividido entre la hipotenusa, que es L, y eso es igual a la raíz de 3 medios. Por otro lado, el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados será el cateto contiguo, que es la H, o sea, raíz de 3 medios partido por 2 y por L, dividido entre la hipotenusa, que es L, y eso nos da la raíz de 3 medios. De idéntica manera podemos analizar el coseno de 60 grados, que será el cateto contiguo, L medios, dividido entre la hipotenusa, que es L, y eso nos dará 1 medio. Analizaremos ahora la tangente de 30 grados, que es el seno entre el coseno, es decir, 1 medio entre la raíz de 3 medios. El 2 con el 2 se va y nos queda 1 partido por la raíz de 3, que racionalizando daría la raíz de 3 partido por 3. De idéntica manera razonamos la tangente de 60 grados, que sería el cateto opuesto, que es lo que nos ha dado la H, es decir, la raíz de 3 medios partido por el 1 medio, y eso nos queda exactamente raíz de 3. Analizamos ahora las razones trigonométricas de un ángulo de 45 grados. Para ello consideramos un cuadrado de lado L, y entonces la diagonal nos divide al ángulo recto de 90 grados en uno de 45. Las dimensiones de esa diagonal será, según el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de L cuadrado más L cuadrado, es decir, igual a la raíz cuadrada de 2L cuadrado, y eso es igual a L raíz de 2. Bien, el seno de 45 será, por tanto, el cateto opuesto partido por la hipotenusa, es decir, L partido por L raíz de 2, y eso es igual a 1 partido por raíz de 2, que racionalizando queda raíz de 2 partido por 2. El coseno de 45 será el cateto contiguo partido por la hipotenusa, es decir, L partido por L raíz de 2, y eso será igual a 1 partido por raíz de 2, que racionalizando de nuevo sigue siendo raíz de 2 partido por 2. Y la tangente de 45 sería el seno de 45 entre el coseno de 45, es decir, raíz de 2 medios entre raíz de 2 medios, que es igual a 1. Estableceremos un cuadro con las razones trigonométricas de los ángulos notables. Siendo el ángulo alfa, veremos las razones más elementales como el seno, el coseno y la tangente. Para 0 grados hemos visto que el seno era 0, el coseno 1 y la tangente el cociente de seno entre coseno, es decir, 0 entre 1, 0. Para 30 grados el seno valía 1 medio, el coseno la raíz de 3 medios y la tangente el cociente del seno entre el coseno, es decir, después de racionalizar raíz de 3 partido por 3. Para 45 grados acabamos de demostrar que el seno era raíz de 2 medios, el coseno lo mismo, raíz de 2 medios, y la tangente el cociente de ambos, por lo tanto 1. En 60 grados el seno es la raíz de 3 partido por 2, el coseno es 1 medio y la tangente el cociente de ambos, del seno y del coseno, y nos queda raíz de 3. En 90 grados el seno vale 1, el coseno 0 y la tangente el cociente de ambos, es decir, más infinito.
En 180 grados el seno vale 0, el coseno menos 1 y la tangente el cociente, que sería 0 entre menos 1 y es 0. Y por último, en 270 grados el seno vale menos 1, el coseno vale 0 y por lo tanto la tangente vale menos infinito. Hablaremos ahora de las identidades trigonométricas fundamentales. La primera de ellas, que seno al cuadrado de un ángulo A más coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Otra, que secante al cuadrado de un ángulo A es igual a 1 más la tangente al cuadrado de A. Que la cosecante al cuadrado de A es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de A. Que la tangente de A es igual al seno de A entre el coseno de A. Que la secante de A es la inversa del coseno de A. Que la cosecante de A es igual a la inversa del seno de A. Y que la cotangente de alfa es la inversa de la tangente y por lo tanto el coseno dividido entre el seno. Analizamos ahora los ángulos complementarios. Son aquellos cuya suma es 90 grados o pi medios radianes. Por ejemplo, el seno de pi medios menos alfa. Si observamos en la figura, el seno de pi medios menos alfa es la magnitud que señalamos en la figura y será igual, por lo tanto, al coseno de alfa, y ambos positivos. Consideremos entonces el seno de 60 grados, precisamente, que será el seno de 90, que es pi medios menos 30, o sea, coincidirá con el seno de 30 y efectivamente habíamos visto que era raíz de 3 partido por 2. Hablaremos ahora del coseno de pi medios menos alfa. El coseno de pi medios menos alfa coincide precisamente con el seno de alfa. Por lo tanto, el coseno de 60 ha de ser igual al coseno de 90 o pi medios menos 30. Y eso es igual al seno de 30, es decir, a 1 medio. Y análogamente, la tangente de pi medios menos alfa sería la tangente de 90 menos 30, es decir, la cotangente de 30, y por lo tanto sería raíz de 3. Los ángulos suplementarios son aquellos cuya suma es 180 grados o pi radianes, y se puede observar en la figura que el seno de pi menos alfa coincide con el seno de alfa y ambos son positivos. El coseno de pi menos alfa es lo mismo que el coseno de alfa, pero con el signo cambiado. Como vemos, es a diferente lado del origen de coordenadas. Y la tangente de pi menos alfa, por tanto, sería el seno de alfa entre menos el coseno de alfa, por lo tanto será igual a menos tangente de alfa. Analizamos los ángulos que difieren en pi medios radianes, es decir, un ángulo alfa y beta que verifican que beta menos alfa es igual a pi medios, o lo que es lo mismo, beta es igual a pi medios más alfa. Entonces, basándonos en la figura, el seno de pi medios menos alfa es igual al coseno de alfa, el coseno de pi medios menos alfa es igual a menos el seno de alfa, y la tangente de pi medios menos alfa será el cociente de las razones situadas en el segundo miembro, es decir, más coseno de alfa entre menos seno de alfa quedaría menos cotangente de alfa. A continuación analizamos los ángulos que difieren en pi radianes, es decir, donde beta menos alfa es igual a pi, o bien beta es igual a pi más alfa. Observamos en la figura y entonces tenemos que el seno de pi más alfa es igual al menos seno de alfa, el coseno de pi más alfa es igual a menos coseno de alfa y la tangente de pi más alfa será el cociente de ambos, es decir, la tangente de alfa. Las razones trigonométricas de los ángulos que suman 3 pi medios radianes. Bien, alfa más beta entonces será igual a 3 pi medios y beta por lo tanto será 3 pi medios menos alfa. Nos ayudamos de la figura para observar las razones trigonométricas. El seno de 3 pi medios menos alfa coincide con el menos coseno de alfa. El coseno de 3 pi medios menos alfa coincide con menos el seno de alfa. Y la tangente de 3 pi medios menos alfa coincide por tanto con el cociente de las razones trigonométricas del segundo miembro, que es la cotangente de alfa. A continuación observamos los ángulos que difieren en 3 pi medios radianes, es decir, donde beta menos alfa es igual a 3 pi medios y beta será igual a 3 pi medios más alfa. Bien, nos ayudamos de la figura y entonces el seno de 3 pi medios más alfa será igual a menos el coseno de alfa. El coseno de 3 pi medios más alfa será igual a más seno de alfa y la tangente de 3 pi medios más alfa será el cociente de los segundos miembros, es decir, menos cotangente de alfa.
razones trigonométricas de los ángulos opuestos, es decir, de los ángulos alfa y beta que verifican que alfa más beta es igual a 2pi. Entonces beta será igual a menos alfa. Observamos la figura para ayudarnos y sacar conclusiones, de donde obtenemos que el seno de menos alfa es igual a menos el seno de alfa. El coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa y la tangente de menos alfa es igual a menos la tangente de alfa. Bien, ahora analizaremos las razones trigonométricas de los ángulos que difieren en 2pi radianes, es decir, aquellos que verifican que beta menos alfa es igual a 2pi por k, donde k es una constante dependiendo del número de vueltas que se da a la circunferencia, y por lo tanto se puede decir que beta es igual a alfa más 2pi k. Bien, nos ayudamos de nuevo de la circunferencia y como vemos serán ángulos que después de una vuelta acaban situados en el mismo lugar. Por lo tanto, el seno de alfa más 2pi k será igual al seno de alfa, el coseno de alfa más 2pi k será igual al coseno de alfa y la tangente de alfa más 2pi k será igual a la tangente de alfa. Veamos el siguiente ejemplo. Sabiendo que el seno de alfa es igual a 3/5 y que 90 grados es menor que alfa menor que 180, es decir, el ángulo alfa estará situado en el segundo cuadrante, calcular las restantes razones trigonométricas del ángulo. Entonces, como sabemos el seno, podemos calcular inmediatamente la cosecante de alfa, que era la inversa del seno. Si el seno de alfa es igual a 3/5, resulta que la cosecante de alfa será igual a la inversa de 3/5, que es 5/3. Por otro lado, como sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, podemos despejar el coseno de alfa y será con signo negativo, puesto que estamos en el segundo cuadrante, menos la raíz cuadrada de 1 menos 3/5 al cuadrado, y eso es igual a menos 4/5. Bien, al conocer el coseno se puede conocer de inmediato la secante de alfa, que será la inversa del coseno, es decir, menos 5/4. Por otro lado, recordamos que la tangente de alfa era el seno de alfa entre el coseno de alfa, es decir, será 3/5 entre 4/5, el 5 con el 5 se va y nos queda precisamente menos 3/4, porque el coseno era negativo y entonces es la relación que hemos comentado, dividido entre menos 4/5. Y la cotangente de alfa era la inversa de la tangente o bien el coseno entre el seno, con lo cual nos da que la cotangente de alfa es menos 4/3. Otro ejemplo, sabiendo que la tangente de alfa es igual a 2 y que alfa está situado entre 180 grados y 270 grados, es decir, en el tercer cuadrante, calcular las restantes razones trigonométricas del ángulo alfa. Bien, como la tangente de alfa es igual a 2 y recordando que la cotangente era la inversa de la tangente, es decir, el coseno entre el seno, obtenemos que la cotangente de alfa es igual a 1/2. Debemos de recordar las fórmulas fundamentales de la trigonometría para saber de los datos que disponemos. Y entonces, como conocemos la tangente, sería útil y conveniente el utilizar la fórmula de que secante al cuadrado de alfa es igual a 1 más la tangente al cuadrado de alfa, de donde la secante de alfa será igual a, como es la inversa del coseno y estamos situados en el tercer cuadrante, el coseno es negativo, por lo tanto será menos la raíz cuadrada de 1 más 2 al cuadrado, que es 4, o sea que eso es igual a menos la raíz de 5. Bien, el conocer la secante nos implica que podemos conocer el coseno de alfa, puesto que es la inversa de la secante, es decir, 1 entre menos raíz de 5, o bien racionalizando, menos raíz de 5 entre 5. Ahora, recordando que la tangente de alfa es el seno entre el coseno, podemos decir que el seno de alfa despejando será la tangente por el coseno, es decir, 2 por menos raíz de 5 partido por 5, o lo que es lo mismo, menos 2 raíz de 5 partido por 5. Y la cosecante era la inversa del seno, por lo tanto, la cosecante será menos la raíz de 5 partido por 2. Vamos a ver las razones trigonométricas de la suma de ángulos. Es decir, tratamos de calcular las razones de alfa más beta en función de las razones de alfa y de beta. En la figura se tiene que OA es el coseno de beta, AB es el seno de beta, y entonces el seno de alfa más beta será PB.
que es igual a NM. Y NM es igual que NA más AM. Pero NA es lo mismo que la hipotenusa OA por el seno de alfa. Más AM será AB por el coseno de alfa. Y entonces tenemos que, en vez de escribir OA, escribimos el seno de alfa por el coseno de beta, más, en vez de escribir AB, pues escribiremos el coseno de alfa por el seno de beta. De manera muy similar, y sobre la misma figura, analizamos el coseno de alfa más beta. El coseno de alfa más beta será igual a OP. Y OP es todo ON menos PN. O lo que es lo mismo, ON menos BM. Pero ON es OA por el coseno de alfa. Menos BM va a ser igual a AB por el seno de alfa. Por lo tanto, podemos poner en vez de OA el coseno de beta y sería coseno de beta por coseno de alfa, menos, en vez de AB ponemos el seno de beta y entonces sería menos seno de beta por el seno de alfa. Escribiremos entonces las razones trigonométricas de la suma y de la diferencia de ángulos, puesto que se estudian de manera análoga. El seno de A menos B será igual al seno de A por el coseno de B menos el coseno de A por el seno de B. El seno de A más B será igual al seno de A por el coseno de B más coseno de A por seno de B. El coseno de la diferencia de A menos B ha de ser igual a coseno de A coseno de B más seno de A seno de B. El coseno de la suma de A más B ha de ser igual a coseno de A coseno de B menos seno de A seno de B. La tangente de la diferencia de A menos B será igual a la tangente de A menos la tangente de B partido por 1 más tangente de A por tangente de B. Y por último, la tangente de la suma de A más B ha de ser igual a tangente de A más tangente de B partido por 1 menos la tangente de A por la tangente de B. Analizaremos el siguiente ejemplo. Nos piden el seno de 15 grados, sin utilizar calculadora, claro está. Y entonces lo tendremos que hacer con las razones trigonométricas de ángulos muy conocidos. Y podemos escribir que eso es igual al seno de 45 menos 30. Recordamos el seno de A menos B, que era igual al seno de A por coseno de B menos coseno de A por seno de B. Entonces podemos escribir que eso es igual al seno de 45 por el coseno de 30 menos coseno de 45 por seno de 30. Con lo cual sustituimos los valores y sería raíz de 2 partido por 2, que es el seno de 45, por la raíz de 3 medios, que es el coseno de 30, menos raíz de 2 partido por 2, que es el coseno de 45, por 1 medio, que es el seno de 30. Bien, sacamos factor común al raíz de 2 partido por 4, que multiplica a raíz de 3 menos 1. Supongamos que nos piden también el coseno de 15, pues será el coseno de 45 menos 30. Recordamos el coseno de la diferencia A menos B, que era coseno A coseno B más seno A seno B. Pues en esta ocasión será coseno 45 coseno 30 más seno 45 por seno 30. Y será igual, sustituyendo los datos, a raíz de 2 partido por 2 por raíz de 3 partido por 2 más raíz de 2 partido por 2 por 1 medio. Y eso es igual a raíz de 2 partido por 4, que multiplica a la raíz de 3 más 1. Bien, por otro lado nos piden la tangente de 15 grados, que será precisamente la tangente de la diferencia. La tangente de la diferencia de 45 menos 30 era tangente de A menos B igual a tangente de A menos tangente de B partido por 1 más tangente de A por tangente de B. En nuestro caso, tangente 45 menos tangente de 30 partido por 1 más tangente 45 por tangente de 30. Se sustituyen los datos, la tangente de 45 era 1, menos la tangente de 30 era raíz de 3 partido por 3, partido por 1 más la tangente de 45 es 1, que multiplicando la tangente de 30, que es raíz de 3 partido por 3, nos queda ella misma, raíz de 3 partido por 3. Operando y reduciendo a común denominador nos queda 3 menos raíz de 3 partido por 3 más raíz de 3, y racionalizando quedaría igual a 2 menos raíz de 3.
Vamos a analizar las razones trigonométricas del ángulo doble. A partir de las razones de la suma obtenemos que el seno de 2 alfa es igual al seno de alfa más alfa. Aplicando la fórmula de la suma obtenemos que sería el seno de alfa por el coseno de alfa más coseno de alfa por el seno de alfa, es decir, es igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. Por otro lado, el coseno de 2 alfa será el coseno de alfa más alfa. Utilizando la fórmula de la suma sería coseno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa por seno de alfa. Y eso será coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Y la tangente de 2 alfa, que es igual a la tangente de alfa más alfa, que utilizando la tangente de la suma sería tangente de alfa más tangente de alfa partido por 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa. Y eso es igual a 2 veces la tangente de alfa partido por 1 menos la tangente al cuadrado de alfa. Bien, lo ponemos reseñado y estas son las 3 razones trigonométricas del ángulo doble. El seno de 2a, que es igual a 2 seno de a coseno de a, el coseno de 2a igual al coseno cuadrado de a menos seno cuadrado de a, y la tangente de 2a igual a 2 tangente de a partido por 1 menos tangente al cuadrado de a. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Supongamos que nos piden calcular el seno de 120. Bien, nosotros recordamos las razones trigonométricas de 60 grados, que es precisamente la mitad de 120. Entonces recordamos la fórmula del seno del ángulo doble, del seno de 2a, que era 2 seno de a coseno de a. Lo aplicamos en nuestro caso y sería 2 por el seno de 60 y por el coseno de 60. Y no hay más que sustituir los datos. 2 por el seno de 60 era raíz de 3 medios, el coseno de 60 era 1 medio, entonces se simplifica un 2 con el 2 y nos queda la raíz de 3 partido por 2. De idéntica manera, muy similar, podemos calcular el coseno de 120 grados, que también sabemos que es el ángulo doble de 60. Y recordamos que el coseno de 2a era coseno cuadrado de a menos seno cuadrado de a, con lo cual obtendremos que será el coseno cuadrado de 60 menos el seno cuadrado de 60. Y eso será igual a 1 medio al cuadrado, es decir, 1/4, menos la raíz de 3 partido por 2 al cuadrado, es decir, menos 3/4. Y todo eso nos da menos 2/4, o sea, menos 1 medio. Y de idéntica manera calculamos la tangente del ángulo 120, que será, la tangente de 2a será 2 veces la tangente de a partido por 1 menos la tangente al cuadrado de a. Es decir, en nuestro caso, 2 veces la tangente de 60 partido por 1 menos tangente al cuadrado de 60. Bien, y eso será igual a 2 veces. La tangente de 60 era raíz de 3 y partido por 1 menos la raíz de 3 al cuadrado será 1 menos 3. Bien, pues racionalizando y simplificando simplemente nos quedaría menos, porque el denominador nos da negativo, la raíz de 3. Vemos ahora las razones trigonométricas del ángulo mitad. Nos vamos a basar en las del ángulo doble, únicamente que sustituyendo y tratando de despejar el ángulo a. Entonces, a partir del coseno del ángulo doble, que era que coseno de 2a es igual a coseno cuadrado de a menos seno cuadrado de a, podemos poner que el coseno de 2 veces alfa medios será igual al coseno cuadrado de alfa medios menos seno cuadrado de alfa medios. Bien, y como recordamos la fórmula fundamental de la trigonometría, que era que el seno cuadrado de alfa medios más el coseno al cuadrado de alfa medios igual a 1, pues tendríamos que el coseno de alfa, si sustituimos el coseno al cuadrado, sería 1 menos seno al cuadrado, y menos otro seno al cuadrado nos quedaría coseno de alfa igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa medios. Por el contrario, si lo que sustituimos es el seno al cuadrado, nos quedaría coseno de alfa igual a 2 veces el coseno al cuadrado de alfa medios menos 1. Despejando en las dos últimas expresiones obtenemos las razones del seno y del coseno para el ángulo mitad. Es decir, el seno cuadrado de alfa medios es igual a 1 menos coseno de alfa partido por 2. De ahí podríamos decir que el seno del ángulo mitad sería más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno del ángulo doble partido por 2. De igual manera despejamos de la segunda el coseno cuadrado de alfa medios y sería 1 más coseno de alfa partido por 2, y por lo tanto el coseno de a medios sería más menos la raíz cuadrada de 1 más coseno de a partido por 2. Realizaremos el siguiente ejemplo, en donde vamos a utilizar las razones trigonométricas del ángulo mitad, que como acabamos de ver, ponemos que el seno de alfa medios es igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de a partido por 2.
Entonces supongamos que nos piden calcular el seno de 22 grados 30 minutos. Bien, nosotros conocemos el de 45, que 22 grados 30 minutos es precisamente la mitad de 45, por lo tanto escribiremos que eso es igual al seno de 45 medios. Y utilizando la relación que hemos visto y que está aquí escrita, sería la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 45 partido por 2. Y eso será igual a 1 menos raíz de 2 partido por 2 será el coseno de 45 y partido por 2 de nuevo. Y entonces, reduciendo a común denominador y operando lo que se puede, nos queda que es la raíz cuadrada de 2 menos raíz de 2 partido todo ello por 2. Continuamos con el coseno de 22 grados 30 minutos, que al igual que antes es el coseno de 45 medios. Entonces recordamos que el coseno de a medios era más menos la raíz cuadrada de 1 más coseno de a partido por 2. Lo llevamos a nuestro caso y sería igual a la raíz cuadrada de 1 más coseno de 45 partido por 2. Y eso sería igual a la raíz cuadrada de 1 más la raíz de 2 partido por 2, que es el coseno de 45, y todo ello partido por 2. Y eso será el cociente de la raíz cuadrada de 2 más raíz de 2 partido por 2. De manera similar vamos a calcular la tangente de 22 grados 30 minutos, recordando que es la tangente de 45 medios, y la tangente del ángulo mitad habíamos visto que era más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno de a partido por 1 más coseno de a. En nuestro caso será la raíz cuadrada de 1 menos coseno de 45 partido por 1 más coseno de 45. Sustituimos los valores del coseno de 45 y nos quedaría la raíz cuadrada de 1 menos raíz de 2 partido por 2, partido todo ello entre 1 más raíz de 2 partido por 2. Y eso nos quedaría, operando y reduciendo a común denominador y simplificando un poquito, la raíz cuadrada de 2 menos raíz de 2 partido por la raíz cuadrada de 2 más raíz de 2. Racionalizando nos va a quedar igual a menos 1 más la raíz de 2. Analizamos ahora las transformaciones de sumas y diferencias en productos. En primer lugar, recordamos que el seno de alfa más beta era el seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Lo vamos a sumar con el seno de la diferencia de a menos b, que era el seno de alfa coseno de beta menos el coseno de alfa seno de beta. Si observáis, el coseno de alfa seno de beta positivo y el coseno de alfa seno de beta negativo se va, con lo cual nos queda que el seno de alfa más beta más el seno de alfa menos beta es igual a 2 veces seno de alfa coseno de beta. Bien, a continuación, de nuevo, vamos a poner el seno de la suma, seno de alfa más beta, que es igual al seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Pero le vamos a restar menos seno de alfa menos beta, que era igual al seno de alfa coseno de beta menos el coseno de alfa seno de beta. Al restarlas, el seno de alfa coseno de beta positivo y el de abajo negativo se iría, con lo cual nos va a quedar seno de alfa más beta menos seno de alfa menos beta igual el coseno de alfa más coseno de alfa seno de beta arriba está positivo y coseno de alfa seno de beta es negativo, pero como está restando nos quedará 2 veces el coseno de alfa seno de beta. Bien, si actuamos de idéntica manera con el coseno de la suma y el coseno de la diferencia, obtenemos el coseno de alfa más beta era coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Si le sumamos el coseno de alfa menos beta, era igual a coseno de alfa coseno de beta más seno de alfa seno de beta. Al sumar, el seno de alfa seno de beta positivo y negativo se van, y entonces nos quedaría coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta igual a 2 veces coseno de alfa coseno de beta. Y similarmente, el coseno de alfa más beta era coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Y restamos ahora el coseno de la diferencia, el de alfa menos beta, que sería coseno de alfa coseno de beta más seno de alfa seno de beta. Al restar, como hemos dicho, nos va a quedar que el coseno de alfa coseno de beta, el de arriba y el de abajo se van a ir porque van a tener diferente signo. Y el otro, el que queda, el seno de alfa, seno de beta, nos quedan los dos negativos. Por lo tanto, podemos escribir coseno de alfa más beta menos coseno de alfa menos beta
igual a menos 2 veces seno de alfa seno de beta. Entonces, si llamamos A mayúscula a alfa más beta y B mayúscula a A menos beta, obtenemos las fórmulas que son más fáciles de recordar. Seno de un ángulo A más el seno de un ángulo B será igual a 2 veces seno de la semisuma coseno de la semidiferencia. El seno de un ángulo A menos el seno de un ángulo B, al transformarlo en producto, nos va a quedar 2 veces coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. El coseno de A más el coseno de un ángulo B va a ser igual a 2 veces el coseno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia, y el coseno de A menos el coseno de B va a ser igual a menos 2 veces seno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. Y ahí vemos cómo las sumas de los senos, sumas o diferencias de senos y cosenos se transforman en productos. Vamos a ver el siguiente ejemplo como inmediata aplicación de lo que acabamos de ver. Supongamos que nos piden que calculemos el seno de 40 más el seno de 20. Bien, pues recordamos que la suma de senos, seno de A más el seno de B, era igual a 2 veces el seno de la semisuma de los ángulos por el coseno de la semidiferencia. En nuestro caso será el seno de 40 más el seno de 20 igual a 2 veces seno de 30, que es 40 más 20 dividido entre 2, por el coseno de 10, que será 40 menos 20 dividido entre 2. Seguidamente calculamos el seno de 40 menos el seno de 20. Para ello recordamos que el seno de un ángulo A menos el seno de un ángulo B era igual a 2 veces el coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. Luego entonces será igual a 2 veces el coseno de 40 más 20 dividido entre 2, que es 30, y por el seno de 40 menos 20 dividido entre 2, que es 10. Bien, el coseno de 40 más el coseno de 20. Recordamos, el coseno de A más el coseno de B era 2 veces el coseno de la semisuma coseno de la semidiferencia, por lo tanto será 2 veces el coseno de la semisuma es 30, y por el coseno de la semidiferencia, que como hemos visto era 10. Y por último calculamos el coseno de 40 menos el coseno de 20. Recordando, la diferencia de cosenos era igual a menos 2 veces seno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. En nuestro caso será menos 2 veces el seno de la semisuma era 30 y por el seno de la semidiferencia, que es 10. Analizamos ahora las transformaciones de productos en sumas, que bastaría con despejarlo de las expresiones anteriores. Entonces se puede obtener que el seno de A por el coseno de B será 1/2 del seno de la suma A más B más el seno de A menos B. Un ejemplo, el seno de 3x por el coseno de x será 1/2 del seno de 3x más x, que es 4x, más el seno de 3x menos x, que es 2x. Si queremos obtener el coseno de A por el seno de B, pues sería 1/2 del seno de A más B menos el seno de A menos B. Un ejemplo, pues el coseno de 3x por el seno de x, que ha de ser igual a 1/2, que multiplica al seno de A más B será 4x, menos el seno de A menos B será 2x. El coseno de A por el coseno de B es igual a 1/2 del coseno de A más B más el coseno de A menos B. Un ejemplo, coseno de 3x por coseno de x, pues eso será igual a 1/2 del coseno de A más B será 3x más x, o sea 4x, y A menos B sería 3x menos x, 2x, por lo tanto coseno de 4x más coseno de 2x. Por último, el seno de A por el seno de B se puede escribir como menos 1/2 por el coseno de A más B menos el coseno de A menos B. Un ejemplo, el seno de 3x por el seno de x sería menos 1/2 el seno de la suma de los ángulos, 4x, menos el coseno de la diferencia, que es 2x. Hablamos ahora de las ecuaciones trigonométricas. En las ecuaciones trigonométricas intervienen funciones trigonométricas que son periódicas y por tanto sus soluciones se pueden presentar en uno o en dos cuadrantes y además se repiten en todas las vueltas. Para resolver una ecuación trigonométrica haremos las transformaciones necesarias para trabajar con una sola función trigonométrica y para ello utilizaremos las identidades trigonométricas fundamentales. Vamos a indicar algunas pautas de resolución. Por ejemplo, sacar factor común cuando el término independiente es 0,
procurar que todas las razones tengan el mismo ángulo y procurar obtener la misma razón trigonométrica. Resolveremos el siguiente ejemplo. Hay que calcular x, o sea, resolver la ecuación trigonométrica coseno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x igual a 0. Bien, vamos a recordar la relación fundamental de la trigonometría, que era que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo es igual a 1. Entonces, si despejáis de aquí el coseno al cuadrado, podríamos escribir en vez de coseno cuadrado 1 menos seno al cuadrado y menos 3 seno cuadrado de x igual a 0. Y entonces nos queda 1 menos 4 veces seno cuadrado de x igual a 0. Despejamos el seno al cuadrado de x y nos queda que es igual a 1/4. Por lo tanto, el seno de x es igual a más menos 1/2. Con lo cual tenemos varias soluciones y van a ser las siguientes. X igual al arco cuyo seno vale más 1/2. Esto nos provoca dos soluciones y encontramos, recordamos que una de ellas, x sub 1, era igual a 30 grados más las sucesivas vueltas que se puedan dar, y x sub 2 era igual a 150 grados, que también tenía el mismo signo, el seno, más las sucesivas vueltas que se pudieran dar. De otro lado podemos despejar y poner que la x es el arco cuyo seno vale menos 1/2, lo cual nos provoca otras dos soluciones. Que la x sub 3 es igual a 210 grados, porque era negativo aunque está referido a un ángulo de 180 grados, más 30, ¿no? Está referido el valor del seno a un ángulo de 30. Entonces sería, como digo, x sub 3 igual a 210 grados más las sucesivas vueltas que se da a la circunferencia, que se puede escribir 360 grados por k, siendo k el número de vueltas, o 2 pi radianes por k. Y la cuarta solución, que serían pues 360 grados menos 30, o sea 330 grados más las sucesivas vueltas que se puede dar a la circunferencia. Vamos a tratar de resolver esta otra ecuación trigonométrica. 2 tangente de x menos 3 cotangente de x menos 1 igual a 0. Bien, recordamos que la cotangente de x será la inversa de la tangente. Por lo tanto, podemos escribir 2 tangente de x menos 3 partido por la tangente de x menos 1 igual a 0. Reducimos a común denominador y pasando la tangente después al otro lado, nos quedará la siguiente ecuación. 2 tangente al cuadrado de x menos la tangente de x menos 3 igual a 0. Esa ecuación de segundo grado vamos a resolverla y nos dará que la tangente de x es igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 1 más 24 partido por 2 y por 2, por 4. Y eso es igual a 1 más menos 5 partido por 4, que por un lado nos dará 3 medios y por el otro lado menos 1. Bien, de la tangente de x igual a 3 medios, con la calculadora podemos observar que el ángulo será 56 grados, 18 minutos, 35 segundos, más las posibles medias vueltas de la circunferencia, de ahí que pongamos más 180 por k, el número de medias vueltas que podamos dar. Y después de la tangente de x igual a menos 1, recordáis que tiene que ver los valores con un ángulo de 45 grados, pero que por dar signo negativo debe de estar situada en el segundo o cuarto cuadrante, por lo tanto será x igual a 135 grados más el posible número de medias vueltas que se puedan dar. Aquí tenemos otra nueva ecuación para resolver. Seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x es igual a 1/2. Bien, podemos recordar la fórmula del ángulo doble del coseno de 2a, que era coseno cuadrado de a menos seno cuadrado de a. Como vemos, tiene el coseno cuadrado menos el seno al cuadrado diferente signo a lo que nos proponen en la ecuación. Por lo tanto, podemos decir que el coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es igual a menos 1/2, cambiando de signo a todo el enunciado. Pero coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es precisamente el coseno de 2x y será igual a menos 1/2. Y por lo tanto obtenemos que 2x ha de ser igual, por un lado, a 120, porque es negativo, entonces está relacionado con un ángulo de 60 grados, y los ángulos donde el coseno es negativo es en el segundo y en el tercer cuadrante, por lo tanto será 120 grados más las sucesivas vueltas que podamos dar, es decir, más 360k,
y 240 grados más 360K. De ahí podemos deducir que la X será pues la mitad, 60 grados más 180K y 120 grados más 180K. Vamos a resolver la siguiente ecuación. Seno de 2x más 60 más seno de x más 30 igual a 0. Desde luego nuestro objetivo está en calcular x, pero como vemos tenemos el seno de un ángulo más el seno de otro. Recordamos la suma de senos. Seno de A más seno de B era 2 veces el seno de la semisuma coseno de la semidiferencia. En nuestro caso será 2 veces el seno de la semisuma de 2x más 60 más x más 30 será 3x medios más 45. Y el coseno de la semidiferencia de ellos, de los que aparecen en el enunciado, es decir, de 2x más 60 más x más 30, será x medios más 15. Bien, dividimos por 2 en los dos miembros e igualamos cada factor a 0. Entonces, si el seno de 3x partido por 2 más 45 es igual a 0, obtenemos las siguientes soluciones. 3x medios más 45, que es el ángulo, ha de ser igual a 0 grados más 360K. O bien, 3x medios más 45 puede ser también 180 grados más 360K. De idéntica manera podemos deducir entonces que la X vale en el primer caso menos 30 grados más 120K y en el segundo menos 30 grados más 120K. Bien, pero si no es el primer factor 0, lo será el segundo, es decir, el coseno de x medios más 15 grados igual a 0, lo cual nos indica que x medios más 15 grados puede ser igual a 90 más 360K, o bien x medios más 15 igual a 270 más 360K. De este primero podemos obtener que la X es precisamente 150 más 360K, y del siguiente podemos obtener que la X es 510, si quitáis una vuelta de circunferencia, pues 150 grados más 360K. Vamos a resolver otro tipo de ecuación, la que dice que el seno de 2x es igual a coseno de 60. Bien, el coseno de 60 era 1/2, por lo tanto, seno de 2x es igual a 1/2. ¿Y qué podemos decir? Pues lo relacionamos con un ángulo de 30 grados, por lo tanto 2x ha de ser igual a 30 grados más 360K, y también al ser el seno positivo podemos obtener el ángulo del segundo cuadrante de 150 grados más 360K.
En ambos casos podemos despejar la x y sería 15 grados más 180K, y en el de abajo sería x igual a 75 grados más 180K. Otra nueva ecuación. Resolver 2 coseno de x igual a 3 veces por la tangente de x. Bien, vamos a ir tratando de igualar las razones, trabajar con las mismas razones. Entonces la tangente de x recordamos que era seno entre coseno, y esa va a ser la sustitución que hacemos. Por lo tanto nos quedará 2 coseno de x igual a 3 seno de x partido por coseno de x. El coseno que está dividiendo en el segundo miembro pasa multiplicando al primero, con lo cual nos quedará 2 coseno cuadrado de x igual a 3 seno de x. Si despejamos el coseno cuadrado de x de la fórmula fundamental de la trigonometría, sabemos que el coseno cuadrado de x es 1 menos el seno al cuadrado de x. Por lo tanto nos quedará 2 que multiplica a 1 menos seno cuadrado de x igual a 3 seno de x. Quitamos paréntesis y quedará 2 menos 2 seno cuadrado de x igual a 3 seno de x. Y pasando todo a la izquierda nos queda la ecuación de segundo grado, 2 seno cuadrado de x más 3 seno de x menos 2 igual a 0. Despejamos y el seno de x será igual a menos 3 más menos la raíz cuadrada de 9 más 4 por 2, 8 por 2, 16. O sea, partido por 4, perdón. Que queda la raíz de 25, que será 5. Luego entonces nos queda menos 3 más menos la raíz de 25, que como hemos dicho es 5 partido por 4, de donde obtenemos las siguientes soluciones. Una, que el seno de x sea igual a menos 3 más 5, 2 partido por 4, o sea, un medio, en cuyo caso nos recuerda un ángulo de x sub 1 igual a 30 grados más las sucesivas vueltas. Y el seno positivo también obtenemos un ángulo del segundo cuadrante, x sub 2 igual a 150 más 360. Y de la otra solución, el seno de x sería igual a menos 3 menos 5, que es menos 8, partido por 4, igual a menos 2. Bien, pues de aquí no hay solución, porque el seno de un ángulo es una cantidad comprendida entre menos 1 y 1. Por lo tanto, de esta última no se encuentra solución. Vamos a resolver esta otra ecuación. Seno de 2x por coseno de x igual a 6 seno al cubo de x. Recordamos que el seno de 2x era 2 veces seno de x por coseno de x. Entonces vamos a sustituirlo para tratar de trabajar con el mismo ángulo. Y ponemos, en vez de seno de 2x, 2 seno x coseno x por coseno x igual a 6 seno cubo de x. Bien, pasamos todo hacia la izquierda y sacamos factor común al seno de x, que multiplica a coseno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x igual a 0. De donde entonces, para que sea 0 el producto de dos factores, o bien lo es el coseno cuadrado de x menos 3 veces el seno cuadrado de x, con lo cual pasamos al otro lado y nos queda que el coseno cuadrado es igual a 3 veces el seno al cuadrado, y entonces obtenemos que pasando el coseno al cuadrado dividiendo al segundo miembro y el 3 dividiendo al primero, obtendríamos que el seno cuadrado entre el coseno al cuadrado es igual a 1/3, es decir, la tangente al cuadrado de x igual a 1/3, con lo cual obtenemos que la tangente de x es igual a más menos la raíz de 3 partido por 3. Si la tangente de x es igual a la raíz de 3/3, esto nos recuerda que es un ángulo del primer cuadrante, y entonces x era igual a 30 grados más, la tangente se repetía cada media vuelta, luego entonces sería más 180 por el número de medias vueltas que se repita. Y de que la tangente es la raíz negativa de 3 partido por 3, obtenemos en el segundo y cuarto cuadrante, y entonces tendríamos que x es igual a 150 más 180k. Bien, del otro factor, seno de x igualado a 0, obtenemos también dos soluciones. Una, que x es igual a 0 grados más 360k, o bien x igual a 180 más 360k. Pero esas se pueden reducir a una, escribiendo que x es igual a 0 más media vuelta. En vez de escribir 360 como poníamos, escribimos más 180k. Bueno, vamos a ver esta última ecuación, aunque se van a hacer muchos más ejercicios en las clases prácticas.
Y vamos a mezclar aquí también ángulos. Entonces resolvamos la ecuación 4 seno de x medios más 2 coseno de x igual a 3. Bien, vamos a tratar de trabajar todo con el ángulo x medios, con lo cual sería 4 seno de x medios más 2 que multiplica el coseno de x, es como si fuera el ángulo doble de x medios, por lo tanto será coseno cuadrado de x medios menos seno cuadrado de x medios, y eso igual a 3. Bien, por lo tanto nos quedará 4 seno de x medios más 2 coseno cuadrado de x medios menos 2 seno cuadrado de x medios igual a 3. Bien, y ahora vamos a sustituir el coseno cuadrado de x medios como 1 menos seno cuadrado de x medios para tratar de trabajar con la misma razón trigonométrica. Entonces, para ello recordamos la fórmula fundamental de la trigonometría, que era que seno cuadrado más coseno cuadrado de cualquier ángulo era igual a 1, y no haremos más que despejar. Con lo cual nos va a quedar 4 seno de x medios más 2 que multiplica al coseno cuadrado, que ponemos en vez de él 1 menos seno cuadrado de x medios, y menos 2 seno cuadrado de x medios otra vez igual a 3. Con lo cual, operando un poquito, nos queda y ordenando 4 seno cuadrado de x medios menos 4 seno de x medios más 1 igual a 0. Y eso a fin de cuentas es lo mismo que escribir que 2 seno de x medios menos 1 todo ello al cuadrado es igual a 0. Si sacamos la raíz cuadrada en los dos miembros, nos queda que 2 veces el seno de x medios menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, el seno de x medios es igual a 1 medio. ¿Y eso qué nos recuerda? Pues nos recuerda que responden a ángulos relacionados con 30 grados, es decir, x medio será 30 grados más las sucesivas vueltas que podamos dar, 360K, y x medios por otro lado será igual también en el segundo cuadrante, el seno es positivo y serían 150 grados más 360K. Despejamos x y nos quedaría que sería 60 más 360K y 300 más 360K.